Nuestro lema este año ha sido escogido y la Biblia habla tanto de eso. Uno puede predicar cada viernes si quiere en un versículo diferente, y esta noche yo voy a enfocar en Eliseo y Elías y cómo Dios escogió a Eliseo. De Primero de Reyes 19. Amén. Mira, hermano, por toda la Biblia Dios nos muestra que Él escoge a los que tal vez nadie más iba a escoger. ¿Somos ejemplo de eso? Tal vez. Yo sé que yo soy así. Nadie hubiera haber escogido a Kenton para hacer la obra que estoy haciendo ahora mismo. Nadie tal vez hubiera haber visto en mí la capacidad ni las ganas, pero Dios sí. Yo recuerdo en la escuela, en la clase de educación física, que había un niño flaquito, sequito. Y él no podía jugar muy bien el fútbol ni el básquet, pero él sí podía correr. Y yo recuerdo que cada juego que nosotros, cada tiempo que nosotros tuvimos que escoger grupos o equipos, si yo era la persona encargada, yo iba a escogerle a él, porque era lo más rápido en la escuela. Y a veces Dios puede identificar en alguien o en nosotros un don que nadie más puede ver. Tal vez solo sirve para una sola cosa, pero Dios puede ver eso en nosotros. En 1 de Corintios, capítulo 1, versículos 27 y 28, dice la palabra: pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie puede jactarse. ¿Qué tipo de persona escoge Dios? Todo tipo. El rey Saúl era lo más alto y guerrero. Creo que yo soy el más alto aquí en la iglesia, más o menos, ¿verdad? No parezco como guerrero, ¿verdad? Porque yo no soy bien cholo. Pero, ¿sabe una cosa? Saúl sí. Era una cabeza más alta que todo el tribu de Israel. El rey David, cuando Dios le escogió a él, dice que era pequeño todavía, un joven, casi niño, rojo, pero guapo. Dios lo escogió, el menor de los hermanos. Moisés, dice la palabra, que era un niño especial. Hasta cuando nació, sus padres se dieron cuenta que era diferente y quería salvar a su vida. Abraham era una persona obediente, que siempre obedecía a Dios en todo. Dios escogió a otra persona rebelde. ¿Cuántos son rebeldes? Hay varios aquí, sí. Que se llamaba Jonás. Jonás no quería ir, no quería predicar, no quería porque él sabía que Dios era compasivo, pero Dios lo escogió. El apóstol Pablo era un asesino y religioso, pero Dios lo escogió. Entonces Dios escoge a quien quiera. ¿Qué tipo de persona era Eliseo? Bueno, sabemos que Eliseo era calvo, ¿sí? Porque dice en 2 de Reyes 2:23, si usted puede leer de eso, que algunos niños se burlaron de él, llamando: Calvito, Calvito, sube la montaña. Y pagaron un precio por eso. ¿Por qué Dios escogió a Eliseo? Bueno, hermanos, yo quiero mencionar varias calidades que nosotros podemos encontrar en él.
En 1 de Reyes 19:19 dice, Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permíteme usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego lo seguiré. Anda, ve, respondió Elías, yo no te lo voy a impedir. Eliseo lo dejó y regresó. Tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó. Quemando la madera de la yunta, asó la carne y se la dio al pueblo y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Número 1, Eliseo era trabajador y fue escogido por la palabra de Dios. Porque si usted lee antes en el capítulo 18 de 1 de Reyes, usted va a ver que Dios le dijo a Elías, vaya y ungir a Eliseo para seguirle a usted como profeta. ¿Qué significó para Elías? Que Dios iba a quitarle a él. Imagínense que ungirle a él porque él va a seguir como profeta. Y tal vez Elías estaba pensando, ¿qué va a pasar conmigo? Pues él lo hizo. Estaba acercando el fin de su tiempo en el mundo. Y él era uno de las 2 personas en la Biblia que no murieron, pero fueron trasladados directo a la presencia de Dios, Enoc y él. Elías lo encontró a Eliseo trabajando, cultivando con 12 yuntas de bueyes en fila, trabajando. Él era campesino, él sabía trabajar. Tal vez no sabía nada del llamado, tal vez no sabía nada de lo que Dios había dicho a Elías. Y qué sorpresa, ahí estaba trabajando, ahí estaba sudando, ahí una persona, me imagino, chuco por todo el polvo y toda la tierra donde estaba él. Pero no era una persona perezosa. Y llegó Elías y tiró su manto sobre él. Es que Eliseo puso sus talentos a trabajar donde estaba. Quiero decirle, si uno quiere ser escogido por Dios, debe estar trabajando. Si usted espera hasta que Dios le da una gran unción o una palabra o algo para trabajar, usted está equivocado, debe estar trabajando ya. Si uno no puede ganar un alma aquí, no va a ser misionero en otro país. Dios busca trabajadores. La Biblia habla mucho de trabajo. ¿Qué dice la Biblia de trabajo? Ellos que no trabajan, no comen. Bien directo, ¿verdad? ¿Cuánto le gustan comer? A mí sí. Pero dice la Biblia, si no trabajamos, no tenemos derecho de comer. Dice la palabra también que cada uno debe poner sus talentos a trabajar, porque había 3 que recibieron sus talentos o dones o una inversión o recursos, y había 2 que invirtieron, había 2 que trabajaron y uno que no hizo nada. Y Dios estaba enojado con él que no hizo nada. Número 2, Eliseo era una persona que amaba a su familia. Si uno no puede amar a su propia familia, no puede amar a los demás tampoco. Escuchen bien. Si usted no puede amar a su propia familia, usted no puede amar a los demás. Hermano Kenton, usted no conoce a mi familia. No, tiene que amar a su familia. Significa que tal vez él estaba en la finca de sus padres, tal vez estaba trabajando para sus padres, tal vez estaba viviendo con ellos. Nosotros no sabemos nada de su vida personal. Pero el ministerio de Dios tomó el primer lugar, pero su familia era segundo en su vida.
Dios sabe que nosotros somos más sanos cuando estamos con la esposa o con el esposo. Dios sabe que nosotros somos más sanos cuando tenemos nuestros hijos alrededor. Dios sabe que somos más sanos como unidad en vez de andar solo. Y sabemos que hay muchos aquí que no tienen su familia con usted, niños y jóvenes. Por eso nosotros somos la familia. Pero la voluntad de Dios es que cada uno ama a su familia y trae a su familia a la cosa del Señor. Número 3. Era un hombre listo de entregar todo y sacrificar todo. Cuando Eliseo recibió su llamado, no fue la voz de Dios, no fue en un culto, no había a Alex ahí tocando el teclado y cantando, ¿verdad? Un canto bien bonito de entrega. No fue por una predicación de Pastor Quinton. Eliseo estaba trabajando y sudando. Cuando llegó el profeta y tiró su manto sobre él. Yo no sé, pero este manto tenía poder. Entonces cuando él tiró su manto, tal vez él sintió la unción. No sé si usted ha sentido la unción de Dios cuando usted está en la presencia de alguien que está ungido. Yo sí. Yo he sentido la presencia de Dios cuando estoy orando por alguien también. Es algo precioso. Pero cuando tiró el manto sobre sus hombros, todo cambió en un instante. Él nunca iba a regresar a trabajo. Él renunció como campesino. Él renunció lo que estaba haciendo. Y luego él quemó. Son más maduros que eso, por favor. Él renunció la pasada. Y él se quemó, ¿verdad? La yunta. Él sacrificó los bueyes. Era para quitar la tentación cuando las cosas eran difíciles, de regresar y esconderse en el trabajo anterior. ¿Sabe lo que me dijo mis padres? Y mis padres, siervos de Dios. Me dijeron, mira, sabemos que tiene un llamamiento, pero mejor sacar una carrera, porque si no funciona el ministerio, usted puede seguir con la carrera. ¿Qué fe? Que iba a fracasar o que algo iba a pasar o no iba a querer seguir adelante. Pero él quemó y destruyó todo. ¿Qué hizo Juan y Jacobo y Pedro cuando Cristo le llamó? Dice que ellos dejaron todo el pescado, dejaron sus barcos y seguían a Jesús. Pero ellos no quemaron los barcos. Ellos no entregaron los pescados a los demás. ¿Y qué pasó a ellos? Cuando murió Jesús, después de la resurrección, ¿dónde encontró Jesús a ellos? Pescando. Regresaron a la vida pasada porque era algo cómodo. Era algo para ellos que sabían qué hacer, tenían dudas, tenían cosas en su vida que no habían superado todavía. Y Dios quiere que cuando nosotros tenemos un llamamiento de seguirle a Él, que dejamos las cosas en el pasado. Eliseo también entregó la carne al pueblo, que significa que era su testimonio, que él estaba dando todo a Dios. Él era una persona diferente ahora. Número 4, Eliseo era una persona obediente. Después de quemar y destruir su camino al pasado, los bueyes, la yunta, Eliseo partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Este versículo es bien importante. Muestra obediencia, muestra carácter de servicio, muestra una actitud humilde, muestra el deseo de seguir la visión de alguien más.
¿Cómo puede ser cuando nosotros tenemos un llamamiento que tenemos que seguir la visión de alguien más? Yo he pasado la mayoría de mi ministerio trabajando bajo la visión de otras personas. 12 años en un ONG que se llama Convoy of Hope, bajo la visión de alguien. Antes de eso, en el campo misionero, antes de eso, en el Instituto Bíblico, trabajando bajo la visión del presidente, antes de eso, en las iglesias, sirviendo como asistente en la iglesia, siempre con la visión de otro. ¿No tenía su propia visión, hermano Quinton? Sí, pero yo sometí la visión mía a la visión de ellos para servir al Señor. Es que Dios trabaja por autoridad. Romanos capítulo 13, versículo 1 a 5, habla de la autoridad, hermanos, establecido por Dios. Y nosotros tengamos que someternos no solo por el temor de castigo, pero dice por la conciencia. Que nosotros como somos conscientes de quién está enfrente de nosotros. David sometió al rey Saúl, aunque sabía que él estaba en contra de él. Eliseo sometió a la visión de su patrón, su profeta, y lo apoyó en todo. De ponerse al servicio de otro no es sentarse hasta que él venga a decirle lo que usted tiene que hacer. Es conocer a su amo, es conocer a su patrón, es buscar la manera de pensar como a esta persona, hacer lo que él iba a hacer, actuar como a él y no como a usted. ¿Cuántas personas hoy en día quieren hacer eso? Bien pocos, hermanos. Pero así es lo que Dios nos llama. Porque Dios siempre está en contra de la naturaleza del ser humano. Las cosas de Dios siempre están en contra. Cuando nosotros sentimos en nuestra carne de ser una cosa, casi 100% chance que estamos en contra de la voluntad de Dios. Hoy en día, hermano, hay muchos que quieren seguir su propia visión, decir lo que ellos quieren decir, pero nunca van a tener la bendición de Dios, porque Dios trabaja y obra por autoridad y por visión. ¿Cree que Eliseo hubiera hecho doble los milagros de Elías si no hubiera haber sometido y aprendido a los pies de él? Uno puede contar los milagros de él. Ahí tenemos Jonathan y Andrea, hermana Ana, hermano Rafael, que están en el bíblico. Pueden contar los milagros de él. Casi doble hizo él, pidió doble unción. Él vio como Elías dividió el río Jordán con el manto. ¿Y qué hizo después? Tomó el mismo manto donde está el Dios de Elías y dividió el río así. Uno no aprende eso por seguir su propia visión, hermano. Uno aprende eso por seguir la visión de Dios. Él aprendió cómo enfrentar el mal y idolatría por mirar y escuchar las palabras de Elías. Sabía qué decir, sabía cuándo decirlo y sabía que su palabra podía decirlo y Dios iba a proteger. Él aprendió por obediencia, no por imitar o sobresalir, pero por someter. Número 5, hermanos. Eliseo era una persona que llevaba el carácter de persistencia. En 2 de Reyes capítulo 2 podemos leer la historia interesante como Eliseo recibió la unción de Elías. El Señor iba a llevar a Elías al cielo, hasta el grupo de profetas sabían y todos sentían como el tensión en el aire. Y dice, Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. ¿Y qué dijo Eliseo? Tan cierto como el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo.
Yo voy a seguirte. Yo no voy a estar separado. Yo quiero seguirte a ti. Para probarle, para ver si era de verdad o no, si era de Dios o no, su llamamiento. Elías le dijo 3 veces lo mismo. Y Eliseo respondió lo mismo. Yo no voy a dejar. Donde tú vas, me voy también. No es que quería ver la salida de Elías, pero sabía cuál era su llamamiento. ¿Cuál es su llamamiento, hermanos? ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? ¿Qué había dicho Dios a usted? ¿Cuántos de ustedes han venido aquí al frente de una vez en el pasado llorando, diciendo, Señor, yo entrego todo, yo estoy listo, yo me doy, voy a darle toda mi vida, mi futuro, mi presente, todo, Señor? ¿Somos persistentes? En el parábolo del hombre pidiendo el pan en la madrugada de su amigo por la visita de un familiar, nosotros aprendemos también esta característica de persistencia. Y sale este versículo bien conocido, dice, piden y se les dará, buscan y encontrarán, llaman y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Tenemos que ser persistentes en buscar de Dios, hermano. Y el último, número 6, Eliseo era una persona exigente. La misión de la escuela Hosanna incluye la frase, educación con excelencia. Excelencia y exigencia están muy parecidos, hermano. Así es. Y yo soy conocido por ser un poquitito exigente. Si no lo cree, puede hablar con la hermana Eunice. Pero yo sé que la excelencia no está basada en las cosas grandes. Viene de hacer las cosas pequeñas bien. Es una actitud. Excelencia es una actitud. Yo quiero hacer lo mejor. ¿Sabe qué Eliseo quería? No el normal, no el regular. Ay, sí, Elías, si usted puede nada más regalarme una gotita de la unción que usted tiene. Si usted puede darme por lo menos la mitad de lo que usted tiene, si yo puedo hacer solo algunos de los milagros que usted tiene. Pero no. Eliseo era una persona que quería tener excelencia en su vida. Era una persona exigente y dijo a Elías, yo quiero doble de lo que usted tiene. Uno de los grupos que vino la semana pasada, fuimos a comer y tardaron en traer la comida. Él vio que había un lugar donde comprar sorbete. Entonces él fue antes de comer la cena doble de sorbete. Bueno, está bien. Tiene su prioridad, ¿verdad? Hay el sorbete primero, luego si hay cupo para la carne está bien. Pero después de cenar, ¿qué hizo él? Fue y pidió doble de sorbete de nuevo. 4, imagínense. Estaba asustado, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser exigentes también con Dios. Dios, dame más de ti. Dame lo que yo necesito. Dame doble, Señor. Que pedimos más que lo mismo, que lo normal. No importa lo que hacen los demás. A mí no me importa lo que hacen otros pastores o otra iglesia. Yo quiero más de Dios para mi vida, para mi visión, para esta iglesia, para este centro, para la escuela, para el nuevo proyecto. Yo quiero doble de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos doble porción? Cuidado.
¿Qué significa doble porción, hermanos? Significa doble responsabilidad. Significa doble problemas y pruebas. Significa doble el trabajo. Pero significa doble bendición. Ay, hermanos, yo quiero doble la bendición de Dios. Doble la bendición. Yo quiero animarles. Yo sentí bien fuerte en mi espíritu traer este mensaje. Ojalá es para usted, si no es para mí. Yo quiero ser como Eliseo. Yo quiero ser trabajador. Yo quiero ser obediente. Yo quiero ser hombre de familia. Yo quiero ser persistente. Yo quiero ser exigente. ¿Por qué? Porque hay una gran obra que Dios tiene para mi vida que hacer y también para ustedes. Yo les invito, hermano, para cerrar eso. Todavía estamos bien, hermano, a las 7:30. Yo les invito ahora mismo que vengan aquí al frente. Renueve su llamamiento. Renueve su llamado del Señor en su vida. Señor, todo, Señor. Ayúdame a ser como Eliseo. Yo les invito, hermano. Quebranta mi corazón, quebranta mi